Una de las novedades que venían con la resurrección del PlayStation Vita fueron los ports. Los ports son aquellos juegos que se hacen para una plataforma distinta a la que originalmente salió. Este tipo de videojuegos traen mejoras en gráficos y jugabilidad respecto a su versión original, y gracias a desarrolladores como Renegatamante, The Flow, por mencionar algunos, hicieron posible la llegada de juegos que nunca imaginamos ver en una consola como la Vita. Me atrevo a decir que este año fue de los mejores para esta consola, y es por eso que hoy te traigo los mejores ports en 2021. Quédate al final del video. Yo soy Blas y comencemos. Comenzamos el top con un juego que es nostalgia pura. Es un juego sumamente sencillo donde no podemos decir mucho. Consiste en una bola que es impulsada por un resorte. Esta viajará con diversos y muy variados componentes. Nuestra misión será evitar que la bola caiga. El juego se hace posible gracias a la dinámica de que la bola rueda hacia abajo por su propio peso y de que se debe evitar que caiga hasta abajo, haciendo uso de las paletas que nos servirán para regresar la bola hacia arriba, al mismo tiempo que se trata de ganar puntuación. La simulación de máquinas pinball ha sido una temática popular en los videojuegos, pero en esta ocasión tenemos un port que, como lo dije, es nostalgia pura. Además, su peso es mínimo, y bueno, creo que todos alguna vez lo jugamos en lo que seguramente fue nuestra primera computadora. Es un juego en 3D para dispositivos móviles, donde la tensión y el factor de horror son bastante altos mientras intentas escapar de una casa vieja y espeluznante antes de que Granny aparezca y te golpee hasta la muerte con un bate de béisbol. La historia comienza con un personaje anónimo, mientras camina en el bosque de noche acompañado de una linterna, donde después de unos cuantos pasos ve algo a lo lejos, y es aquí donde tenemos el primer encuentro con Granny. Lo primero que notamos al entrar al juego son los excelentes efectos de sonido, bastante aterradores. Realmente prepara el escenario para algo terrorífico, pero algo curioso de este título es que no debemos de escapar de un monstruo o un fantasma, sino de una abuela a quien debes evitar mientras te abres camino lento pero segura y silenciosamente de una casa vieja muy desgastada y fea, que parece estar encantada. Nos debemos de mover con bastante precaución, ya que la abuela te oirá si haces demasiado ruido, y cuando la veas definitivamente es demasiado tarde, ya que de alguna manera se mueve a velocidades inexplicables para golpearte en la cabeza. Es un juego muy interesante que surgió en Android. Además, los juegos de terror no fueron abundantes para PlayStation Vita, y qué mejor que probar este port muy bueno. El 2021 nos trajo muchos juegos nostálgicos, y qué mejor que el personaje icónico de la gran N. Este juego originalmente salió para la NES. Super Mario Bros. Siempre será recordado por ser la primera aventura de plataformas de Mario en 8 bits, y por ser una de las entregas más vendidas de toda la historia de la saga. Todos conocemos de qué va Mario, pero en este primer título viajaremos a través de diferentes mundos, pero el camino no será fácil. Todos los mundos estarán plagados de diversos tipos de enemigos. Comenzamos con el reino champiñón. Aquí encontramos bloques de ladrillos y setas gigantes. Como segundo nivel tenemos los subterráneos, con un fondo negro lleno de bloques de color entre azul y gris. Además podemos entrar y salir de las tuberías. Por otro lado tenemos los niveles acuáticos. Gráficamente, como bien lo sabes o lo has notado, es un gráfico en 8 bits, pero en PlayStation Vita se ve muy bien y la jugabilidad es demasiado buena. Mario es un super título que todo el mundo jugó en algún momento, sin importar la videoconsola que uses actualmente, y en este año se puede disfrutar desde la misma PlayStation Vita a una mejor definición.
Uno de los mejores shooters se hace presente en PlayStation Vita. La historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y nos pone en el papel de Blazkowicz, un agente con la misión de investigar acerca de un nuevo proyecto relacionado con la división de lo paranormal de la SS y la creación de un ejército de soldados zombies para derrotar a los aliados. Desgraciadamente somos capturados y retenidos en el castillo Wolfenstein, y es aquí donde después de nuestra fuga comienza la aventura. El juego se divide en misiones a lo largo del territorio alemán. Es aquí donde poco a poco nos damos cuenta de que la SS ha estado experimentando con modificaciones genéticas, armas experimentales, muertos vivientes y experimentos cibernéticos. Gráficamente el juego es una maravilla y con ayuda de plugins se puede mejorar la calidad. Además contamos con una gran cantidad de escenarios durante la historia, desde mazmorras hasta campos al aire libre. Por otra parte, las texturas son excelentes. Y obviamente al ser un juego shooter no puede faltar el gran arsenal. Tenemos las típicas pistolas de cualquier juego de este estilo, pero la que más destaca es sin dudas el lanzallamas. Es una de las armas más demoledoras que hay. Un título que no le cayó nada mal a la Vita y que podemos disfrutar desde cualquier lugar. ¿Hay alguien ahí? El mítico juego de Sega hizo debut en Android hace 4 años, pero este año en especial fue de los mejores para PlayStation Vita, ya que esta joya pudo ser porteada a la consola de Sony. No tenemos una historia como tal, y si la tuviera creo que pasaría a segundo plano, pues lo que se debe de hacer es simple y muy sencillo, solo debemos de llevar al pasajero de un punto a otro en el menor tiempo posible. Pero es aquí donde la ciudad nos dará una mala jugada, ya que hay trampas que harán complicada la conducción, como por ejemplo en algunas zonas encontraremos un tráfico imposible de pasar de la manera que se debería. También hay peatones que no se van a hacer a un lado, pero sobre todo, y el más importante, el tiempo que nos dan es demasiado corto, por lo que volar por los aires, irnos por atajos complicados y hacer maniobras será una muy buena opción. Pero debemos tener cuidado, si el pasajero se baja antes de tiempo no nos pagará y por supuesto será tiempo perdido. Es un juego muy entretenido, tomando en cuenta de que es mundo abierto y se pueden hacer miles de cosas. Además en PlayStation Vita se adapta muy bien a los controles y el peso de estos juegos son mínimos, así que queda 100% recomendado. Es un juego de disparos en primera persona que continúa la icónica serie de juegos de temática militar. La acción tiene una trama compleja que combina dos tiempos. Primero, el participante se transporta al pasado reciente, es miembro de un escuadrón de élite que se está desplegando en Japón. El objetivo de las fuerzas especiales es encontrar al científico que desarrolló el arma secreta. Otros eventos tienen lugar en el presente, dos superpotencias están en enfrentamiento irreconciliable, todo puede terminar en guerra. La tarea del jugador en Battlefield es averiguar qué van a hacer los líderes de Rusia y Estados Unidos. Está surgiendo información de que se utilizarán armas negras, es necesario averiguar dónde se ubica, cuál es su principio de acción y si es posible neutralizarlo. Si bien contamos con buenos títulos de esta temática como Call of Duty o Killzone, hay que reconocer que es un gran juego. Tal vez las gráficas y demás no es algo a destacar, pero debemos tener en cuenta que es un juego originalmente para Android. Además, la experiencia de juego en PlayStation Vita es fenomenal y sobre todo es un título de una saga muy popular. Por esto y más, Battlefield se queda en el puesto número 1. Y bueno, gente de YouTube, si el video te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido así. Yo soy Blas y nos vemos pronto. Chao chao.